Hola, bienvenidos a este ciclo, La Palabra Leída, que se desarrolla en la Feria del Libro de Salta, la Feria del Libro 2020 en pandemia, una feria que es virtual y también presencial. Hoy tenemos el gusto de conversar, de entrevistar a María Casiraghi, es poeta, narradora, periodista, así se presenta y le vamos a preguntar por qué. Ella nació en Buenos Aires en 1977, viaja con mucha frecuencia a Salta, tiene muchos amigos acá, mucha gente querida, ha publicado una decena de libros, entre libros periodísticos, novela y el resto poesía. Bienvenida María, un gusto Gracias, tenerte acá. Patricia. Un placer para mí estar en esta virtualidad que me acerca a Salta de alguna manera, ya que no he podido ir este año, pero es como estar ahí. Así que feliz. Gracias. María, empezamos con un poema tuyo, ¿nos lees un poema? Dale. Solitario, a Leonardo Martínez. Hay un extraño placer en estar solo, solo, sin siquiera un animal, nada más que hojas balanceándose en la ventana y unas pocas flores abriéndose en los canteros de la casa, o estar quieto un día entero en un cuarto sin luz, entre el humo desquiciado de la tarde y una historia propia, una larga travesía hacia atrás en una cama de cenizas, y cruzar la ciudad desierta cuando todos están muertos, detenerse sin cautela en medio de la calle y desafiar al vacío. Es extraño el placer del desterrado voluntario, empujado a ser su propio Dios y su propia pregunta. Todo solitario navega dentro de una botella con un solo mensaje: no me salven de mí, no me salven. Oh, tremendo poema, María, tremendo. ¿Sos una persona solitaria? La verdad que amo la soledad, no soy tan solitaria, me creo mis espacios de soledad, porque soy muy ecléctica en todo, y en eso también. O sea, así como amo estar sola y la necesito a la soledad, y para escribir sobre todo necesito siempre un espacio de intimidad, también para conectarme con algo que muchas veces uno pierde de vista, ¿no? Ese centro que necesitamos tanto y que a veces nos vamos de ese eje y nos perdemos. Para mí es muy necesario, a veces, al tener unos minutitos a la mañana para arrancar el día. Y bueno, y también disfruto mucho, he disfrutado muchos tiempos de soledad viajando o en la propia casa. Y sin embargo, también soy muy sociable. Me gusta mucho estar con gente, bueno, con mi pareja, fiestas, soy la Compartir. primera en la fiesta que está ahí haciendo lío, y o sea, es como raro porque no soy la típica huraña o rata de biblioteca, para nada. Claro. Pero necesitas esos tiempos de introspección, claro. Sí, María, ¿cómo viviste este tiempo? Breve, porque no me quiero detener tanto en el ok. tema de la pandemia, pero fue un tiempo de encierro, de soledad, de estar en la intimidad. Y bueno, creo que me pasó, supongo como me parece que le ha pasado a mucha gente, que quizás al principio, más allá de lo terrible, ¿no? De que estaba pasando y que de alguna manera es la razón por la cual nos quedamos dentro, con lo cual no es que uno estaba saltando en una pata. Sin embargo, esa necesidad de detenerse y de hacer esa pausa, me parece que es lo que estaba pidiendo el planeta, y nos estaba pidiendo a gritos a todos que paremos un poquito la mano. La recibí bien y lo necesitaba. Entonces, todo el primer periodo tal vez fue muy bueno en ese sentido. No sé si tanto para escribir, creo que fue al revés. Después me puse a escribir más hacia el final. Pero bueno, sí me empieza a pasar ya hace un tiempo que como que ya tengo ganas, ¿viste? De hacer un asado, de hacer gente, de moverme, de viajar. De volver Pero no es al real que que, sí, conocemos. pero como soy bastante huraña, te digo que no lo viví tan, creo que lo viví bien, a pesar de todo. O sea, la cuestión colectiva es lo que me pesó mucho y me pesa siempre, y entonces es muy doloroso ver lo que sucede y cómo también le va pegando a distintas personas, más allá de los muertos, ¿no? Del número de muertes, que es lo más triste de todo esto.
cómo va influyendo en las distintas personas y hay gente que le pegó muy mal, entonces eso a mí no me alegra para nada, por supuesto. Claro. Sos una mujer que trabaja con la palabra. Y ya te entrevisté alguna vez y veo, al leer tu obra y tus antecedentes, siempre te presentas como en ese orden, poeta, narradora, periodista. Son distintas formas de la palabra, pero ¿por qué? ¿Sos poeta esencialmente? Sí, bueno, en realidad es como que eso es lo que, viste, cuando uno tiene que escribir el currículum y definirse, de alguna manera se tiene que definir, entonces escribo eso, pero cuando por ahí me preguntás personalmente, cuesta esto de decir soy poeta, ¿no? Porque es algo que uno siente que, qué sé yo, no sé realmente si llegué a la poesía, si yo escribo y creo que trabajo con la palabra y que intento acercarme a esa poesía y lo dirá el tiempo, no lo sé. Pero entonces en ese sentido uno dice, bueno, poeta, soy poeta, no soy poeta, no sé, no es que escribo, soy poeta, depende de dónde, o sea, cuando tengo que presentarme en un ámbito literario y bueno, sí, poeta, y poeta primero, y te lo dije en la entrevista porque sí, porque la poesía es central en todo lo que escribo. Incluso creo que te comenté que cuando escribía, me ha pasado en algunos medios periodísticos, incluso en uno creo que me terminaron diciendo, mira, andate, porque no podía evitar meterle lo lírico y la poesía y la quería siempre llevar la nota para otro lado. Y bueno, y no todos los medios están para eso, ¿no? Entonces, me ha pasado eso y después igual aprendí a separar los géneros y así todo creo que siempre está la poesía y en mi narrativa bastante fuerte también. Claro, bueno, pero tenés una gran utilidad en Soy, la soy escritura. muy intuitiva, yo creo, me considero una persona muy intuitiva y que desde ahí me muevo en todo sentido. Entonces, lo que escribo nace de esa intuición. A veces no sabría cómo definirla. He intentado, he hecho incluso ensayos o intentos de ensayos sobre lo que escribo, pero bueno, no sé si realmente es así, ¿no? Es como que Vos nos sos una excede. gran viajera también, ¿no? ¿Vos Sí. cuando viajás escribís o necesitas de la distancia, digamos, para poder escribir No, poesía? sí. En realidad sí escribo cuando viajo, pero escribo cuando viajo como escribo en mi casa. O sea, no es que yo no soy una persona que viaja y en general me siento y por ahí escribo tanto del viaje en sí mismo, de lo que estoy viendo. Pueden hacer poemas que no tengan nada que ver con lo que estoy viendo. Claro, ¿Entiendes? sí, sí. Hay poemas que tienen que ver con imágenes concretas del viaje, como muchísimos poemas que nacen en viajes que no tienen que ver con el viaje Mm. o con ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, la Eh, música griega, que creo que es uno de tus claro, y libros. bueno, eso es un ejemplo. Música griega empieza en Grecia, en un día que nos tomamos el día así con compañero a escribir, que siempre que viajamos hay 1 o 2 días donde paramos y está toda la tarde así para escribir. Cada uno con su libretita y cada uno va viajando solo por su lado. Nada, juntos pero Y separados. sí, y ese día me puse a escribir muchos poemas que tienen que ver con Grecia, pero que en realidad van hacia otro lado y que van como buceando en un origen eh, íntimo y colectivo, ¿no? Social, el origen humano, y va como indagando en esto, ¿no? En los mandatos, en, en- en- los estereotipos y en la identidad de las mujeres también, porque es un libro que hay bastante con respecto al tema de la identidad de la mujer. Pero no es un libro que yo pensé, dije, bueno, voy a escribir un libro sobre Grecia o sobre este tema. Muchos de mis libros son también intuitivos. O sea, yo escribo y después los uno y forman un libro y tienen una unidad y de pronto encuentro que Increíble, van ¿no? por ahí. Y otros Claro. no, otros son al revés. O sea, yo pienso, sí nacen me tiene que dar un disparador, ¿no? Y alguna emoción que me cree, como el caso del cóndor, que después me decidí a escribir sobre el cóndor y bueno, ya en los primeros viajes y después en mi casa recreé todo el personaje, lo que había contemplado, más otras cosas que fueron llegando a mí, ¿no? En Pero el caso sí de con una este intención de tema. libro, en el caso de este libro del cóndor no es solamente el pájaro, también hablas mucho de Latinoamérica. Sí, hay una parte sobre todo del libro que está dedicada al Plan Cóndor y ahí hay como
un trabajo que tiene que ver con esa indagación. Y en algunos poemas de la primera parte, que son la parte de la contemplación, aparece América también, América dentro del ave, ¿no? De la criatura. Pero fue un libro que disfruté mucho hacer. Hermosos tus libros y la variedad temática que tenés también, María. Pregunta, ¿cómo te asomaste a la poesía? ¿Fue alguien que te llevó a la poesía? Vamos hacia atrás en el tiempo, ¿no? ¿Cómo llegas a la poesía? No, 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 creo que no fue nadie, creo que fue también una cosa medio intuitiva. Estoy empezando a pensar, o lo he pensado a través de preguntas que me han hecho, pues son cosas que uno por ahí a veces no se pregunta. Yo de chica escribía poemas, los escribía en mi diario íntimo y nada, y ahí quedaban. Tengo un montón de poemas que por supuesto jamás los mostraré, pero poemas de niña, pero escribía poemas y la verdad es que no tenía un referente. Mucho tiempo después yo me enteré que mi padre le escribía poemas de amor a mi mamá, que nunca los leí, están ahí en algún lado. O sea que mi padre, que a pesar de que es ingeniero, así bien estructurado, tiene una beta muy sensible y me parece que puede haber también venido de ahí, pero no es que me inculcó la poesía. No había en mi casa esta infancia llena de libros y de referentes culturales, para nada. Ah, Entonces, como que tuvo que ver más con una sensibilidad, era bueno, soy una persona muy sensible y tenía como la necesidad de expresarlo y refugiarme de alguna manera en la escritura, en la poesía y desde la música. Yo cantaba, yo salía a caminar y cantaba, improvisaba canciones que eran poemas, ahí quedaron en el aire, y después por ahí escribía. Y es así, la verdad es que tal vez tiene que ver con la música que se escuchaba en mi casa, la letrística, se escuchaba folclore, se escuchaba tango, ópera. Mi padre, por eso te digo que tenía una sensibilidad, porque esa música no es claro, cualquier música, en alguna fibra de ahí me tocó, más lo que uno trae. claro. Fue Para mucho gusta después que yo empecé como a darme cuenta que eso era poesía y a leer poesía. claro, claro. ¿Fuiste muy lector en la infancia? No, me decís que no. Leía, pero no tanto. Digamos que sí leía más ficción, no leía poesía, leía ficción, me gustaban los libros de aventuras, me gustaban los detectivescos, eh, pero también tenía, por ejemplo, me acuerdo, es el clásico libro de la adolescencia, está Mi planta de naranja lima, me acuerdo que lo leí a los 13 años y fue un libro que me marcó también y que despertó lo que es, bueno, la sensibilidad social, que la tengo también desde muy chica y que de alguna manera también después plasmé en la literatura. Pero sí, creo que siempre muy caótica mi lectura. Después sí, con la secundaria tuve la suerte de tener una muy buena profesora de literatura en la secundaria. En mi secundaria se hizo un experimento, se dividía a las aulas en humanidades exactas y económicas. Sí, Y yo hice humanidades, entonces se nos dio mucho más. Y vimos mucha literatura y ahí hasta leía Proust, o sea, te digo, a los 15 años leyendo un montón de autores que me marcaron, una profesora muy buena y la de historia también, hacían un conjunto y con una profesora de comunicación social que venía de la UBA, en un colegio súper conservador, un colegio católico, y de pronto, bueno, nos daban a leer cosas que a mí me abrieron mucho la cabeza y fue muy importante para después entrar en la UBA a estudiar letras, porque si no creo que hubiera estado un poco perdida. claro, claro. ¿Y ahora qué lecturas elegís? ¿Qué te gusta? Ay, también me gusta leer un poco de todo. Mira, ahora estoy, por ejemplo, leyendo un libro de María Zambrano, que es Filosofía y Poesía. Estoy empezando a leer un poco más de ensayos sobre la poesía, que no solía leer. Me parece interesantísimo, me encanta. Estuve leyendo a Stevens, El elemento irracional en la poesía, me encantó. Como todas cosas que uno, porque tampoco se puede definir qué es la poesía, que cuando uno va leyendo en poetas o filósofos, eh, distintas maneras de abordarlo, distintas maneras de definirlo, está bueno porque son, ¿no? Te ayudan a entender también por qué estás escribiendo, qué estás haciendo. Claro. Y después estuve leyendo narrativa, leí una novela hace poquito de Dolores Reyes, Come Tierra, que me pareció hermosa. Leí Frankenstein, que no lo había leído nunca y me pareció maravilloso. Digo, en esa época que una mujer haya escrito ese libro, me sentí muy reflejada con el personaje de este monstruo, ¿no?
Y creo que la humanidad es un poco, todos somos un poco ese monstruo, esa cosa de que somos capaces de dar todo y sentís un poquito ¿no? el ninguneo o el rechazo que siente ese monstruo y uno se cierra y que explica mucho también lo que pasa a nivel social, en las distintas capas sociales. Bueno, me encanta leer de todo. María, y volviendo a la creación, ¿cómo te nace un poema? ¿Es Sí, una sensación física? ¿Cómo bastante, bastante física. Empieza física y te diría bastante física porque empiezo como a sentir, a veces hasta, y puede nacer de una angustia también, ¿no? O sea, hay como una necesidad de sentarme y escribir porque algo me está pasando y no sé qué. Yo muchas veces me siento sin sentir eso, ¿no? Me siento a escribir porque después hay dos maneras de sentarme a escribir. Obligándome y que ahí aparezca el poema, digamos, me siento a generarlo, a bucear, como uno se sienta a meditar, como uno se sienta a comer. O sea, lo voy a generar. Y me parece, y me encanta, porque no tengo idea por qué me estoy sentando, digo, lo voy a hacer y salen cosas, a veces no sale nada, pero cuando sale es hermoso. Y otra es esa, que incluso me empiezo a poner insoportable, ¿no? Ya cuando estoy insoportable y empezás a hinchar a todo el mundo me puedo poner hasta agresiva, ¿no? Con el entorno, Mirá vos, y, realmente muy y física. ahí me siento a escribir y sí, salen por ahí cosas más densas, ¿no? Más ¿Y corregís intensas. mucho o sos de la idea de que lo escrito está? No, yo corrijo. Hay muchos poemas que por ahí uno va aprendiendo también. Yo creo que eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Al principio escribía y tenía que corregir mucho más porque de alguna manera ahora lo que sale ya casi más pulido, ¿no? Claro. Pero me parece que es otro viaje y me encanta también el de la corrección. Es como volver a hacer el poema. Trato siempre de no mutilarlo, digamos, de no sacarle lo esencial, el espíritu que despertó el poema tiene que estar. Entonces, lo respeto. A veces me siento para decir algo y quiero decir algo y en realidad después sale lo contrario. Me ha pasado con libros, de empezar a querer escribir un libro sobre esto y se va para otro lado, se va para otro lado. Y me gusta hacerle caso, porque es un poco eso, ¿no? Como no hay una verdad de nada. Son muy contradictorios a veces mis poemas. Me gusta mucho eso. ¿Y hay mercado para la poesía? ¿La gente lee poesía, compra poesía? Mira, es un círculo muy pequeño, digamos, de lectores, que los poetas mismos somos los que nos damos los libros, nos compramos los libros, pero yo me he sorprendido varias veces con gente que por ahí, desde poetas que me dicen, compré tu libro en tal lado, como uno no se imagina, o que me digan, a ver si se consigue acá o allá. Lo lindo que tiene esto es que no tiene una idea muy bien dónde va a parar, ¿no? Y después que hay gente que no está acostumbrada a leer poesía, y a mí te digo que a veces lo que más me emociona es llegarle a esa gente. Cuando alguien que no es lectora me dice, uy, me emocionó, lloré con este poema, o bueno, yo soy un poco intensa, así que a veces pasa eso. Y lo que Me pasa es gusta, me gusta eso, me gusta quebrar esta cosa de que tiene que quedar dentro del círculo de poetas o de la academia. Para mí, y creo que podría abrirse mucho más, la poesía no es para unos pocos, la poesía además la poesía ni siquiera es la poesía escrita, la poesía está en todos lados, todos tenemos ahí la poesía, lo que hace uno es transcribir eso que está ahí en el aire qué hermoso. y, y lo pone en palabras, pero cuando lo pone en palabras en realidad es lo mismo que por ahí estaba sintiendo el otro, eso es lo más hermoso de la Porque vos poesía. sabés que me da vuelta en la cabeza la idea de cómo democratizar la poesía, ¿no? Cómo llevarla a todos lados. Porque quizás la tecnología puede ayudar. Es que está sucediendo. Yo creo que está sucediendo mucho eso porque, bueno, con las redes sociales, por ejemplo, yo he accedido a poetas que jamás hubiera leído y me he sorprendido muy bien, con poemas muy lindos. Yo te digo eso y yo soy una persona que renegó años de las redes, o sea, como soy Urania,
Entonces me pasa esto, voy y vengo, ahora estoy súper presente, seguramente necesite en algún momento cortar un poco, iré alternando, pero me parece que es algo también lindo porque si no también me encierro en mí y me quedo en mí. Entonces de esta manera también leo a los demás. Y, y creo que las redes están haciendo eso, hay muchos ciclos, muchos bueno, colectivos donde se van difundiendo poetas de todos lados y también se va federalizando, ¿no? De todo el país, que está buenísimo. Yo no sé ni de dónde son y leo y después me entero de dónde está lo cual poeta. Claro. Está muy bueno. Y también es un arma de doble filo como todo, porque también es cierto que cuando circula de todo, también circulan un montón de cosas que a ver, es raro cuando uno tiene que decir esto es malo, esto es bueno. No se trata de eso, sino que también cuando uno siente que hay como un yo soy una persona que quizá me gusta hablar del compromiso, ¿no? Con la palabra, con lo que uno escribe. Que si vas a hacer algo, si vas a escribir, hacelo con toda, hasta donde te dé. Pero no, bueno, ya está, como que quiero sacar y sacar y sacar, porque también aleja a la gente eso. Muchas veces la gente se aleja de la poesía porque cree que la poesía es Sí, puse un libro sobre la mesa y acerqué el celular al libro y después me fui a dormir. Y claro. eso no. En cuanto a tus temas, tu poesía es muy amplia, ¿no? La naturaleza, la maternidad, la mujer, los ancestros, la muerte, los sueños, el futuro. ¿Qué temas te quedan pendientes? ¿De qué otros temas querés hablar? Ay, qué pregunta. Mirá, la verdad que a veces cuando me agarran esos vacíos digo, uy, ¿de qué voy a hablar? Porque yo creo que los temas tal vez sean siempre los mismos, ¿no? El otro día justo leía en el libro, un libro este de Stevens que te comentaba, que me pareció muy interesante, hablaba del tema de la poesía y la poesía del tema. Entonces me costó entender bien qué quería decir, era como el tema de la poesía puede ser, bueno, el tema de este libro es el cóndor, el tema es... Y después el tema se trasciende con la poesía del tema, porque después llega el poema. Y el tema, como que ya no es importante, lo que importa es el resultado, es el poema, ¿no? Entonces, yo voy a seguir escribiendo. Por ahora, digamos, no me puedo imaginar temas que no Claro, haya abordado, porque en todos claro. los poemas se me van colando esos temas que son muy amplios, pero sí distintas, ¿no? Como modos de abordarlo, porque la poesía son revelaciones, entonces se te va a revelar de distintas maneras y eso es lo lindo, Qué me lindo eso. parece que ese desconcierto que produce un poema. A mí me gustan los poemas que me descolocan, que no esperaba esto y me da vuelta con otra cosa, no. Ah, qué Me bueno. gusta lo plano, me gusta el que me saque el ¿Para qué sirve la poesía, María? ¿Cómo? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Se escucha algún Eh, ¿Vos escuchás? es que el ruido creo que no mutearon ahí, yo veo que está, no sé, Ah, puede ser. no sé. Yo escucho, hay voces ahí. Bueno, sí. Facundo, me parece, ¿o no? ¿No? Ah, ok, bueno, no Bueno. importa. Pero Este, ¿para qué sirve la poesía, María? eh, no creo que pueda contestar para qué sirve, no lo pensaría como una utilidad, pero creo que cualquier fin que uno le quiera dar no es el fin definitivo que va a tener, ¿no? Como que creo que es tan libre la poesía, ¿no? Que el fin es la poesía misma, es su existencia, o sea, existe queramos o no. Entonces, eh, me parece que quizá la poesía manifestada en un poema, que eso ya es otra cosa, ¿no? Ya expresa, escrita, lo que puede hacer para mí es como colabora un poco en lo que es la transformación, la empatía, la sensibilidad, ¿no? Despertar la sensibilidad de los seres humanos. A mí me gusta pensar eso, que a veces como que nos vamos como acartonando, ¿no? Y la poesía nos desacartona, nos mueve de lugar, lo que pensamos de una manera de golpe, es otra manera de verlo. Como te digo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, un mismo poema, después un tema. En otro poema, por ahí te digo lo contrario, ¿no? Porque es la poesía, está diciendo, es como que tiene sus propias leyes. No me acuerdo, Gili decía, los poetas somos los legisladores ignorados de la humanidad. Entonces es como que vamos creando esas leyes que en realidad sí son reales, son válidas. Claro. Y sirve para eso, a lo mejor eso es, creo que es eh,
movilizarnos. Vamos llegando al final de esta nota. ¿Qué poetas, qué escritores de Salta conocés y admirás en su escritura? A varios. Bueno, admiro mucho al Teuco Castilla, que es mi amor. Admiro a Santiago Silvester, me gusta mucho la poesía de Aldazábal, de Robino me encanta. Bueno, y me gusta mucho también de poesía joven. Hay un chico que ahora sacó un premio que estuve leyendo algunos poemas, Darío, no me acuerdo. Sí. Y me encantaron, me mandó algunos y me pasó el Teuco. Y bueno, después Lucrecia Cosio y después eh, Marta Schwartz me encanta a mí, me gusta mucho, tiene una voz muy potente. Y bueno, después hay poetas de otros tiempos también, ¿no? Que me gustan, pero en la actualidad, la verdad también que me gustaría conocer más. Justamente ahora nos llegaron un montón de poetas, de poemas de poetas que fueron difundiendo en unas radios acá en Buenos Aires y me encantaron. Marcelo Suti escribe muy lindo, me gustan mucho los sonetos. Y, y Bueno, bueno, creo que es una linda oportunidad también para conocer. sí, no me gusta mucho decir los nombres porque me estoy seguro olvidando de gente muy importante. Bueno, obviamente que la Cookie Herrán la amé, amo su poesía y la amé a ella. Y Muy ligada a Salta, claro, claro. María, bueno, nos despedimos con otro poema. dale. Mira, te voy a leer un poema que es inédito y que te comenté este poema en la entrevista que me hiciste por escrito, que yo digo que es una especie de conjuro porque lo escribí hace un año, sin querer lo que pasó, obviamente, pero de alguna manera este deseo de la pausa, ¿no? Increíble. Bueno, y dice, yo te congelo tiempo, que se congele el tiempo ahora, lo sentencio a 100 años de estatismo, que se vuelva moleste yo, con tanto sol y cielo azul y tierra negra que sembrar. No me alcanzan las horas para el orden de mi estante, los papeles se están secando, las plantas se me vuelan, ¿y quién le trae agua a mi boca? Quiero sacar a la calle todos los escombros, echarme yo misma en un volquete y que me lleven por error al basural. Te condeno, mundo, a que te calles, todo el tiempo que te diga que te calles, ningún vecino, ningún llamado, ningún político, y el plomero que no venga, que se hunda la casa, que no llame a la puerta esa niña pidiendo. La realidad me desarma y yo quiero estar entera en esta nueva vida vieja. Que se congele la tierra, frisada en sus bordes y en el centro, intacto mi jardín andaluz y sus blancas manchas de paloma, toda mi huerta y mi pequeño mundo de hojas. Mi hijo, sí, también que se congele, que deje de crecer solo por hoy en este día tan falso y tan eterno. Y mi amor, que no se mueva nunca, porque el paso de los años lastima nuestros cuerpos, los vuelve pasado, y el pasado es hermoso, pero no puede besarse. Yo sé que después, mucho después, con todas esas horas congeladas, construiré un espejo fértil de esos que multiplican las personas y todo volverá a suceder. Ajenas, las veré pasar una por una a las escenas donde estuve y donde no, sentada en una cómoda butaca de nube. El frío del nada cambia, modelará mi cuerpo muerto, ese vacío de siglos sanará mi urgencia. Un deshielo es un deshielo, es como vivir, pero morir es otra cosa. Se parece a vivir eternamente en un instante elegido. Lo importante es congelarse a tiempo. Gracias. Bello, bellísimo y a veces pienso que la poesía puede ser premonitoria también, ¿no? Gracias Tiene algo. por tu presencia. Gracias a vos, Patricia. Ojalá Gracias por estés este espacio. en Sí, el... pienso ir pronto, ojalá. Me Bueno, encantaría. Amo gracias. Salta. Muchas gracias. Chau, chau. Chao.